Por eso, al iniciar este fin de semana juntos, lo estamos haciendo recibiendo este sábado en la casa de nuestro Dios, viniendo a adorar al Creador en las horas de su santo sábado, para darle la bienvenida al Señor del sábado. El mensaje del segundo ángel desenmascara, le quita la careta a la falsa adoración. Y dice, ha caído Babilonia. Babilonia es el origen y la cuna de la religión falsa y de la adoración falsa. Y en este mensaje, Dios quiere que se deje en claro y al descubierto el tipo de adoración que Dios no acepta. Babilonia representa la falsa adoración. Ustedes recuerdan cómo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó hacer una gran imagen y mandó que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran y adoraran a esa imagen toda de oro que él había levantado. Y había un decreto de muerte, que el que no adorara a la imagen que Nabucodonosor había levantado sería lanzado en un horno de fuego ardiendo. Otra vez, en Babilonia el tema es la adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu y los que a Él le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Así dijo el Señor Jesús en San Juan capítulo 4 y versículo 24. Dios demanda una adoración en espíritu, no a través de representaciones físicas o humanas. Porque Él no puede ser representado por ninguna figura, ni imagen, ni escultura de ninguna cosa. Él es el eterno Espíritu, es aquel que dijo, no te harás imágenes, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te postrarás ante ninguna imagen, ni semejanza, ni figura alguna, porque yo soy el Señor Jehová tu Dios. Y Babilonia introdujo la falsa adoración. Pero hubo 3 jóvenes que no adoraron a la imagen y fueron lanzados vivos en el horno de fuego. Y el soberano del universo, a quien ellos adoraban, dejó el trono de la majestad de las alturas en los cielos y bajó y se metió con ellos en el horno de fuego para salvarlos, porque ellos escogieron adorar a ese único Dios verdadero y no a los dioses de Babilonia. Noten las palabras que estos jóvenes le dijeron al rey de Babilonia. Daniel en el capítulo 3. Daniel en el capítulo 3. Versículo 1. Vamos a leer un poquito antes para que vean cómo esto trata de la adoración. Por eso el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Dice el versículo 6,
Bueno, el versículo 5. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y la adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, versículo 7, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Nuevamente, Babilonia, centro de la adoración falsa, de la adoración idolátrica. Y noten cuántas veces se menciona el adorar a la imagen. Pero 3 jóvenes no se postraron ni la adoraron. Y vinieron con el reporte diciéndole al rey, versículo 10, tú, oh rey, diste una ley, que todo hombre al oír del son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Otra vez, que adore, que se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. La acusación era, no adoran los dioses de Babilonia, no adoran la imagen, no se postran. Nabucodonosor los trae a comparecer delante de él y les pregunta, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos al oír la música de todos los instrumentos, de postraros y adorar la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En este capítulo se menciona la palabra adorar 12 veces a lo largo de todo el capítulo. Pero me gusta la respuesta que dieron estos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Están hablando con el rey más poderoso, la cabeza del imperio babilónico, un imperio mundial, porque fue a través de Babilonia donde se inició el plan para tener un gobierno global y mundial. Un nuevo orden mundial con un solo gobierno. Y Nabucodonosor fue el primero que lo intentó. Y llegó a dominar 120 naciones del mundo. 120 naciones. Hoy en día
hay 230 naciones en el mundo. Es más de la mitad de las naciones del mundo que conquistó Nabucodonosor. Por eso él dice, se ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas. Era un decreto mundial, global, para establecer una religión para todos. Y todo el mundo tenía que aceptar esa religión y adorar, como Babilonia decía que se tenía que adorar. Y los jóvenes dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Así que el punto focal de Babilonia es la adoración. Quiere establecer un falso sistema de adoración, no al Dios verdadero, sino a los dioses falsos. No de la manera como Dios mandó que se adorara, sino a la manera del hombre. Gracias a Dios que estos jóvenes no se doblaron ante la presión. Y gracias a ellos, la verdad cundió por todas las naciones y lenguas. Había representantes de todos los pueblos, de todas las naciones que había conquistado el rey Nabucodonosor. Y esta dedicación de la imagen se hacía para implantar la religión oficial del imperio babilónico con la adoración a la estatua de oro. Iba a ser el nuevo símbolo de Babilonia, la estatua de oro. Y todos tenían que adorar la imagen de Babilonia, que representaba a Babilonia. Porque recuerden que Dios le había dado al rey Nabucodonosor un sueño que le decía el pueblo. Y en ese sueño, la cabeza de la imagen que Dios le mostró era de oro. ¿Y a quién representaba el oro de la cabeza de la imagen? A Babilonia. Era un símbolo de Babilonia el oro. Pero Dios le había dicho, tu reino no va a durar para siempre. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por la plata. Y luego un tercer reino representado por el bronce. Y luego un cuarto reino representado por el hierro. El reino de Nabucodonosor. Sí, primero se alegró y se llenó de ínfulas de pensar que él era la cabeza de la imagen y que era el oro, el metal más valioso. Pero luego no le gustó que había 4 metales, que iban a venir otros reinos tras de él. Y por eso decidió hacer una imagen todita de oro, desde la cabeza hasta los pies, toda de oro. ¿Y qué quería decir con eso él? Mi reino, que es Babilonia, yo soy el oro, va a durar para siempre. No va a haber otros reinos después del mío. El mío va a ser el reino eterno. Y yo no estoy de acuerdo con el plan de Dios. Es más, desafío lo que Dios ha revelado. Y el Dios del cielo puede decir una cosa, pero yo digo otra. Y se va a hacer lo que yo digo. Y mi reino va a perdurar para siempre. Y así mandó a traer representantes de las 120 naciones que él dominaba. Y ahí dice quiénes eran los representantes en la historia. Eran todos los de la casta gubernamental. Eran los gobernadores de cada
una de esas naciones, los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todo el que tenía un cargo en el gobierno tenía que presentarse a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y en esos representantes de las naciones estaba representado el pueblo, porque ellos eran los gobernantes. Ellos venían a adorar la estatua e iban a regresar a sus naciones a imponer la adoración de la imagen de Babilonia. Recuerden que representaba a Babilonia esa imagen. Y ahora la adoración de la imagen de oro iba a ser la religión oficial de todo el imperio babilónico. Eso es lo que él quería imponer, Nabucodonosor. Y casi lo logra. Iba a ser un negocio pero redondo, porque todas las naciones ahora tenían que llevar una imagen de oro. ¿Y saben lo que cuesta una imagen de oro? Pero cada nación tenía que invertir en eso. ¿Y el dinero? Para Nabucodonosor, para hacerse más rico todavía y más poderoso. Y luego, las estatuitas de oro iban a ser vendidas por millones a todas las naciones. Un negocio increíble. El nuevo símbolo del nuevo. Y por cierto, ¿saben ustedes que en la historia así se llama el reino de Babilonia? Búsquenlo en los libros de historia. Se llama el nuevo orden mundial. Literalmente se le llama Neobabilonia, el nuevo orden mundial. ¿Ustedes creen que esto que están hablando hoy en día los dirigentes de las naciones, los presidentes, es algo nuevo? De nuevo, solo tiene nuevo orden mundial, pero es tan viejo como la antigua Babilonia. Ese era el plan. Pero gracias a 3 jóvenes que se mantuvieron leales a Dios, todo salió al revés de lo que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice la Biblia que él había hecho un estrado. Un estrado era una plataforma con escalinatas frente a la imagen que él había levantado. Y al otro lado de la plataforma estaba el horno de fuego andando, prendido. Y ay de aquel que no adorara la imagen. Esto era una imposición. Y si ustedes notan, le dice: oh rey, tú has dado una ley. Versículo 10 del capítulo 3. Tú has dado una ley. Esto no era solamente una orden, era una ley. Había sido votado por ley para imponerlo en todas las naciones. Y la ley incluía un castigo al que la violaba. Y el castigo era la muerte. Y el rey sentado en su solio, en su plataforma, y arriba de la plataforma el trono de oro del rey de Babilonia con los 2 leones de oro al frente. Él estaba como un pavo real allí. Todos los miles y miles de personas que habían venido, dice que lo hicieron en la llanura de Dura. La llanura de Dura es una llanura gigantesca en Babilonia. No hay una sola montañita ni un cerrito, es plano, plano, plano. Y ahí la estatua que se elevaba como un edificio, hoy en día sería como un edificio de 5 pisos. Ese era el tamaño que tenía la estatua de oro. De cualquier parte se podía ver el ídolo levantado. Y el rey
sentado en su trono, se gozaba de ver el cumplimiento de sus planes. Cuando le vienen a avisar, ¿sabes qué? Hay 3 que no se han postrado. ¿Cómo? La Biblia dice que el rey se enfureció y se le cambió el rostro. Ese orgullo, esa soberbia que tenía, se le volvió el rostro de pedernal. Dijo, ¿quién se atreve a desafiar mi orden y mi ley? Unos varones judíos. Ah, sí, pues tráiganlo. Y ya leímos la historia de lo que pasó. El rey los trajo a comparecer y ellos, así, no fue en desafío el rey. Estaban muy seguros de lo que estaban diciendo. Oh rey, no necesitamos responderte sobre este asunto. ¿Por qué? Porque no había una decisión que tomar. El rey les dice, ¿van a hacer esto o no lo van a hacer? Y ellos dijeron, no hace falta que respondamos. Porque la decisión no la iban a tomar allí, si lo hacían o si no lo hacían. Esa decisión la habían tomado hacía mucho tiempo antes. Que nunca violarían los mandamientos de Dios. Nunca irían en contra de la adoración que ellos habían aprendido. Jamás adorarían la imagen. Y si Dios los libraba, bendito sea su nombre. Y si no, tampoco iban a adorar. Pero miren cómo termina la historia. Los manda a echar. Caen en el horno de fuego atados de manos y de pies. Y el rey finalmente se pavonea de que ahora sí es universal el cumplimiento de su ley. No hay nadie en desafío. Pero le duró muy poco su orgullo. Le duró muy poco. De pronto, el rey mira, primero con satisfacción, tratando de ver cómo se chamuscaban y se quemaban los 3 que habían sido echados. Y era tan fuerte como habían calentado el horno, tan fuerte, que los hombres que los echaron eran soldados con corazas fuertes del ejército babilónico. Dice aquí el versículo 20, mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado demasiado, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente de su trono. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, sí, oh rey, es verdad, fueron 3. Y él dijo, pero yo veo a 4. Veo a 4. Y andan caminando sueltos. Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. El rey Nabucodonosor se levanta de su trono, baja de su estrado y se acerca para mirar más de cerca. No lo puede creer lo que está viendo. Pero resulta que antes que él se levante, el rey de todo el universo ya se había levantado de su trono y había bajado de su estrado regio.
y había venido a meterse en el horno de fuego con sus siervos. El cuarto era semejante al Hijo de Dios. Yo quiero que ustedes piensen por un momento lo que pasó. Después de la dedicación de la imagen, todos los que habían venido de todas las naciones iban a llevar la nueva religión, el nuevo símbolo de Babilonia para establecerlo en todas partes. Iban a salir hablando de la tremenda ceremonia de dedicación que habían tenido, de esa imagen que se levantaba 5 pisos de alto, de oro macizo. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto una imagen de ese tamaño y que sea toda de oro. Jamás, jamás, ninguna nación ni pueblo había visto algo semejante. Y todos iban a regresar contando las glorias de Babilonia. Pero resulta que ahora pasó algo raro. Versículo 27. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, toda esa gente que representaba el alto rango del gobierno de todas las naciones que habían venido, ahora se juntaron para mirar a qué, a estos varones. Y como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni los vellos se le habían chamuscado, ni el pelo se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera traían olor de fuego. Todos se amontonan a ver a los 3 muchachos. ¿Qué pasó con la imagen de oro? Nadie más le prestó atención. La tremenda imagen quedó sola, porque todo el mundo, en lugar de ver la imagen y adorarla, se vinieron a ver lo increíble. 3 hombres que salieron del fuego intactos. El diablo había planeado esto para que fuera la imposición de la adoración falsa en todas las naciones de la tierra. Pero el Dios del cielo decretó otra cosa. Y gracias a la fidelidad de esos 3 muchachos, Dios ganó una tremenda victoria en cuanto a la adoración. Regresaron esa gente ya no hablando de la imagen. Nadie se acordó de mencionar la imagen. Ahora lo que fueron de vuelta hablando es que hay un Dios vivo en los cielos que puede salvar a sus hijos que le sirven. Y que los ídolos hechos por las manos de hombres no tienen poder ni valor alguno, porque hay un Dios vivo en los cielos. Y miren lo que hizo ahora Nabucodonosor. Dice en el versículo 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Ahora el decreto que sale a todas las naciones es: respeten al Dios de los hebreos, porque no hay otro Dios que pueda librar
como ese Dios. Ese es el Dios al cual yo sirvo y adoro, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso el mensaje del primer ángel me llama a temer, no a los hombres, no a los reyes, no a los gobernantes que ponen leyes y edictos en contra del Dios del cielo. Temed a Dios y darle la gloria a Él. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y por eso el mensaje del segundo ángel dice, ¿ha caído qué? Babilonia. Ahora, Dios le dio su oportunidad a Babilonia. Le dio su oportunidad. Con este gran triunfo, el imperio babilónico tuvo la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Hasta por el decreto del rey. Aunque el decreto del rey tampoco era muy bueno. Porque ningún ser humano tiene el derecho de imponer asuntos religiosos. Los asuntos que tienen que ver con la adoración a Dios salen del corazón en símbolo de amor y no por la fuerza. Dios no quiere adoración a la fuerza. Y aquí el rey Nabucodonosor dio un decreto, otra vez a la fuerza. Van a hacer lo que yo digo porque yo lo digo. Y aunque lo que él dijo era bueno, porque decía que nadie se atreva a hablar mal ni a blasfemar el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero miren lo que dice. Y el que lo haga, lo vamos a descuartizar. Lo vamos a cortar en pedazos. Otra vez. La falta de conversión de Nabucodonosor. Si ustedes se fijan, él dice, bendito sea el Dios de ellos. Sí reconoció que no hay otro Dios que salve como ese, pero no le dice bendito sea mi Dios, no lo aceptó como su Dios. Dijo, hay que respetarlo, mis respetos. Puede librar, puede salvar, pero es un Dios más entre tantos dioses. Y da un decreto a mandar a descuartizar al que no lo respete. No tenía más derecho el rey de dar este edicto que el que tenía de dar el anterior, de que todos adoraran a la estatua de oro. Porque ningún gobierno humano debe imponer por la fuerza la adoración. Dios quiere que le adoremos porque es nuestra decisión de hacerlo. Por eso Él nos dio libre albedrío. Y por eso Dios le dio oportunidad a todos los pueblos de conocer al Dios verdadero. A pesar de que el decreto no tenía derecho a ser hecho de esa manera, con todo y eso se pasó a las 120 naciones que había que respetar al único Dios que puede salvar, porque no hay otro Dios que salva como ese. Ese fue el decreto que dio. Entonces, conocieron los pueblos y las naciones antiguas que hay un Dios en los cielos que tiene poder para salvar y librar a aquellos que le sirven, le temen y le dan gloria y le obedecen. ¿Conocieron? Claro que tuvieron la oportunidad de conocer. El mismo Nabucodonosor dio un cambio bastante grande después de eso. Y anduvo humillado un tiempo. Pero al rato se le olvidó. Y volvió a llenarse de soberbia. Y eso está en el capítulo 4. Como hay muchos que reconocen a Dios en un momento crucial de sus vidas, cuando ven la mano de Dios actuando, están dispuestos a reconocerlo. Pero ya luego que pasa esa impresión, gracias hermano,
Ya luego que pasa ese momento se les va olvidando la impresión. Y así pasó con Nabucodonosor. En el capítulo 4 se le olvidó. No es que se le olvidó, sino que volvió a su manera de ser habitual. Y hay una frase muy interesante en el capítulo 4, que es el único lugar en todo el Antiguo Testamento que se menciona esa frase, pero es parte del mensaje de los 3 ángeles y está tomada del capítulo 4 de Daniel. Fíjense lo que dijo el rey Nabucodonosor. Dice el versículo 29 del capítulo 4. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? Vean esa expresión. Babilonia la grande o la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Yo, mi. Otra vez el orgullo llenó su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia? Y él no estaba hablando solamente de la ciudad de Babilonia. Estaba hablando del imperio que él había levantado, la gran Babilonia que yo levanté para gloria mía, de mi majestad y con la fuerza de mi poder. Esto lo hice yo. Aún, dice el versículo 31, estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino la voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Y en aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves de rapiña. Mas al fin del tiempo, yo, y esto lo dice el rey Nabucodonosor, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Había perdido la razón, se había vuelto loco. Andaba en 4 patas como que fuera un animal, comía la hierba del campo, dormía debajo de los árboles en el campo. No se cortaba el pelo, no se cambiaba, hecho harapos, totalmente desquiciado, pensaba que era un animal. Así lo humilló el Dios del cielo. Qué oportunidad todavía en amor que Dios le dio. Mira, mi amigo, mi hermano, no esperes que Dios te tenga que humillar para reconocerlo, porque Dios sabe humillar, así como Dios sabe bendecir. Y Él bendice a aquellos que le sirven y le aman. También Dios sabe humillar a los soberbios. Y dice Nabucodonosor: yo alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre.
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que acabamos de leer, hermanos, es la conversión del monarca más grande que se haya sentado sobre un trono en la historia de la humanidad. Ninguno ha superado a Nabucodonosor en su riqueza, en su majestad, en su pompa, en su gloria. Ningún otro, ni los emperadores romanos, llegaron a ser tan grandes y poderosos como Nabucodonosor. Y este hombre dice, yo alabo al Rey del cielo. La mensajera del Señor en el libro Profetas y Reyes dice que la conversión de Nabucodonosor fue genuina. ¿Y sabe lo que ella dice? Que un día lo vamos a conocer a Nabucodonosor personalmente, porque va a estar entre los redimidos frente al trono de Dios. ¿Se imaginan conocer a Nabucodonosor personalmente? Porque él aprendió su lección de alabar al único Dios verdadero, de adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar, de temerle a Él y darle a Él la gloria y no al hombre. Pero el mensaje del segundo ángel dice, ¿ha caído qué? Babilonia. Y miren cómo le llama la Biblia a Babilonia. Dice en el versículo 8, el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten que le llama Babilonia la grande, la gran ciudad. Y nuevamente, en el capítulo 17, usa la misma expresión, Babilonia la grande, versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de toda la tierra. También en el capítulo 16, en el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia cayó, se partió, Dios le dio su merecido. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ese es el mensaje que anuncia el segundo ángel, la caída de Babilonia. Porque cayó Babilonia. Yo les dije que el tema central del mensaje de los 3 ángeles es la adoración. El primer ángel, ¿a quién adoramos?
¿Cuándo le adoramos? ¿Cómo le adoramos? El segundo ángel se desenmascara el falso sistema religioso, anuncia la caída de la falsa adoración. ¿Ustedes saben por qué cayó Babilonia? La Biblia lo dice. ¿Cuál fue la razón por la cual la Babilonia antigua cayó y por la que va a caer la Babilonia mística, la Babilonia final? ¿Cuál es la razón por la cual cayó Babilonia? La última noche de Babilonia, el último rey de Babilonia, llamado Belsasar, había hecho un gran banquete. Y eso está en el capítulo que sigue, en el capítulo 5 del libro de Daniel. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar, versículo 1, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Otra vez, esta vez un descendiente de Nabucodonosor, un bisnieto de Nabucodonosor, hace una gran fiesta e invita a 1000 de sus príncipes en ese gran banquete que había abundancia de licor. Y él se emborrachó en presencia de todos. Y dice el versículo 2, y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor, su padre, y aquí dice su padre porque es la expresión, no había en el idioma hebreo una expresión para abuelo o bisabuelo, sino se decía su padre. Al papá se le decía su padre y al abuelo padre, es la expresión hebrea para esto. Y Nabucodonosor, su padre, había traído esos vasos del templo de Jerusalén, pero ahora Belsasar los saca para que beban en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3, y fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Aquí están los dos grandes pecados por los cuales cae Babilonia, porque esa fue la noche que cayó Babilonia. Aparecieron en la pared unos dedos que escribieron la sentencia de Babilonia, y esa misma noche Dios ejecutó la sentencia. Pero los dos grandes pecados fueron: uno, el desafío al Dios del cielo. Mandar a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén para usarlos en el banquete de borrachera, como diciendo, me vale que sean los vasos sagrados del templo. No importa nada el Dios del cielo. Profanar lo sagrado para el deleite en un momento de banquete y de orgía. Y lo segundo, adoraron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora imagínense el banquete. 1000 príncipes, de los principales de todo el imperio babilónico, con el rey Belsasar, sentados en esa orgía,
Y de pronto aparece una mano, a bloodless hand, una mano sola, no era un brazo, no era alguien que escribía, una mano escribiendo en la parte alta, en lo encalado de la pared, lo encalado quiere decir que estaba hecho de cal, estaba bien bonito, arreglado, adornado en la parte del palacio donde todos lo podían ver. En la parte de alto aparece esa mano, esos dedos escribiendo en la pared. Y el rey veía la mano que escribía. El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Otra vez el rey más poderoso de la tierra tiembla ante una mano que escribe su sentencia. Dice que sus rodillas se chocaban la una con la otra. Estaba aterrorizado de miedo. No podía dejar de temblar. Se sacudía como una hoja movida por el viento y dice que se palideció. Se puso blanco como una hoja. Y sus rodillas se batían la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Versículo 7, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera, palideció, sus príncipes estaban perplejos. Y la reina, se refiere aquí a la reina madre, a la nieta de Nabucodonosor, que era la mamá de Belsasar, eso cuenta la historia babilónica. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, para siempre vive, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, a quien el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, los sabios de Babilonia. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar como tú. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, a quien mi padre trajo de Judea? Cuando Daniel fue traído por Nabucodonosor, tenía 18 años. Y ahora, 70 años más tarde, frente al último rey de Babilonia, habían pasado 4 generaciones de reyes. Ese viejito, con 88 años de edad, su cabello blanco, pero erguido y firme todavía, le contesta al rey. El rey lo quiso humillar. ¿Eres tú aquel Daniel de los esclavos, de los hijos de la cautividad, a quien mi padre trajo esclavo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí los sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto.
Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. No le ofreció el segundo puesto, el más importante en el reino después del rey, porque Belsasar mismo no era el rey supremo. Su padre, Nabonido, nieto de Nabucodonosor, todavía estaba vivo, aunque estaba enfermo. No estaba en Babilonia. Vivía en la segunda ciudad, en la segunda capital del imperio, en Susa, al sur. Babilonia está al norte. Y aunque Belsasar era el que gobernaba la ciudad de Babilonia, él no era el rey supremo. Su padre todavía no había muerto. Por lo tanto, él, Belsasar, era el segundo en el reino. Y lo que le está ofreciendo es el puesto más importante que le puede ofrecer en todo el reino. Porque el del primero el reino es el rey, Nabonido. El segundo en el reino era él, Belsasar, el príncipe corregente. Aunque ya era rey porque su padre no podía gobernar, pero todavía no era el rey supremo. Te haré tercer señor del reino. Daniel responde y le dice, versículo 17, tus dones sean para ti. Guárdate tus regalos, rey, no los quiero. Dale tus recompensas a cualquier otro. No quiero ninguno de tus dones. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, el Dios del cielo, el Dios Altísimo, oh Rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. No te creas que tu padre o tu antepasado Nabucodonosor se ganó él eso. Fue porque Dios, el Dios del cielo, se lo dio. Ya Daniel le había dicho eso al rey Nabucodonosor cuando era joven. Le había dicho que el Dios del cielo es el que pone reyes y quita reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero ahora le recuerda a su bisnieto. El Dios Altísimo, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba y a quien él quería daba vida. Engrandecía a quien él quería y a quien él quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de toda su gloria. Fue echado de entre los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias. Se hizo semejante a las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que él pone sobre él a quien a él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esa frase es vital. Belsasar no ignoraba eso. Tú, Belsasar, sabiendo todo esto, ¿ustedes creen que los 7 años de locura
del rey más poderoso de la antigüedad habían pasado desapercibidos de su familia, de su reino. Y tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no solamente sabía cómo Dios había humillado a Nabucodonosor, también sabía de que él había aceptado al Dios verdadero, lo había reconocido y se había convertido. Y tú, oh rey, no ignoras todo esto, lo sabes muy bien. Pero, aún sabiendo esto, contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y delante de ti, tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Y además de esto, primer pecado, blasfemia contra Dios, rebeldía contra Dios, desafío contra el Dios del cielo. Ensorbeciste tu corazón, endureciste tu corazón, sabiendo quién es el Dios del cielo, lo desafiaste con este acto que hiciste, teniendo en poco lo sagrado del templo del Todopoderoso. Esos vasos eran dedicados a la adoración a Dios, y Él los usó para una orgía. Tengamos mucho cuidado como nosotros manejamos las cosas sagradas de Dios. Mucho cuidado. Ustedes están a punto de inaugurar y dedicar un nuevo templo que va a ser dedicado a Dios. Ay de aquel que tenga por común la casa que se dedica a Dios y las cosas que se dedican al Todopoderoso. Ay de aquel. Primer pecado, ensorbecerse, enorgullecerse, no hacer diferencia entre lo santo y lo profano, desafiar al Dios del cielo, teniendo como por nada las cosas que pertenecen al culto y a la adoración del Todopoderoso. Pero además de esto, le dice Daniel a Belsasar, además de esto diste alabanza, glorificaste, adoraste a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca quisiste honrar. El pecado de Nabucodonosor fue dureza de corazón, soberbia. Pero su bisnieto tenía como ejemplo a su abuelo. No podía decir que no sabía. Y tú, sabiendo todo esto, hiciste lo mismo y peor, porque no quisiste reconocer al Dios verdadero en tu vida. Oh, mis amigos, mis hermanos, ¿cuántos hay que se criaron en un hogar cristiano, que conocieron del Dios verdadero y después lo tienen como si nada? No podrán decir en el día del juicio que no supieron. No podrán decir en el día del juicio que no conocieron. Y tú, sabiendo todo esto. El pecado de Belsasar fue que nunca quiso reconocer en su vida
al Dios en cuya mano estaba su vida y cuyos eran todos sus caminos. Nunca quisiste honrar. Y por supuesto, el pecado de la Babilonia fue adorar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Otra vez, lo que produce la caída de Babilonia es la falsa adoración. La falsa adoración. Y si terminan de leer los versículos que quedan de ese capítulo, dice: entonces fue que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene. La palabra Mene viene del arameo, el idioma babilónico, del verbo que quiere decir contar, sumar hasta el fin. Pero como se repite dos veces, Mene, Mene, muestra la urgencia que tiene el mensaje. Mene, Mene, contó Dios tu reino, midió tu reino, lo estudió, lo sumó, tus obras, tus hechos. Cada uno de nosotros tenemos una cuenta abierta delante de Dios y llega el día cuando Dios hace la suma final. Y en el caso de Belsasar, ese fue su día de juicio. Ese fue su día en que se le contó lo que había hecho. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel. La palabra tekel viene del verbo pesar. Tekel quiere decir balanza. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, aunque no se parece a uparsim, es el mismo verbo, es una forma del verbo uparsin, o sea, del verbo pérez. El verbo pérez quiere decir desgarrar, romper, como cuando uno agarra un trapo y lo destroza, lo rompe, le hace una rasgadura. Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Esa es la interpretación. Mandó el rey Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero no alcanzó ni a ejecutar la orden. Primero, que Daniel no lo quería, no lo aceptó. Y segundo, que no le dio tiempo. Miren lo que pasó. La misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa noche fue la caída de Babilonia, esa misma noche. Esa es otra historia que no la voy a contar ahora, cómo cayó Babilonia. La razón por la cual cayó ya lo vimos. Ha caído Babilonia. ¿Y por qué cayó? Por soberbia, por orgullo, por blasfemia, por desafío contra el Dios del cielo y los dos grandes pecados. Tener por inmundo lo santo, profanar lo que es dedicado a la adoración, al culto de Dios. Y número 2, la falsa adoración. Adorar a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de piedra y de madera. Y no haber adorado al Dios verdadero. Esa fue la caída de Babilonia. Ahora, físicamente, cómo cayó Babilonia es muy interesante, no lo vamos a contar ahora. Pero también tiene su contraparte en el libro de Apocalipsis.
Para entender el libro de Apocalipsis hay que entender el libro de Daniel, si no lo entiendes. El libro de Daniel es el que cuenta la caída de Babilonia. El libro de Apocalipsis anuncia la caída de la Babilonia mística, la Babilonia final. Y miren cómo dice Apocalipsis capítulo 16. Solo una frase que les voy a mencionar. No lo vamos a estudiar esta noche, pero dice en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que se hubiese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es un símbolo muy importante, y es el símbolo de la caída de Babilonia. Babilonia cayó esa noche, porque mientras el rey Belsasar estaba bebiendo vino y emborrachándose, mientras aparecía la mano en la pared, y mientras el mismo Daniel estaba interpretando lo que la mano había escrito en la pared, los ejércitos de los medos y los persas ya estaban entrando en la ciudad. La ciudad estaba toda cercada, completamente cercada. Decían que era inexpugnable, que nadie le podía entrar. El río Éufrates, que se menciona aquí, pasaba por el centro de la ciudad y la muralla cruzaba por arriba del río y tenía unas compuertas de hierro que se subían y se bajaban con cadenas sobre rulemanes, sobre arandas. Cuando el río subía de nivel, se subían las compuertas. Cuando querían dejar entrar un barco, levantaban las compuertas con las cadenas pesadísimas, con animales las tenían que jalar para poderlas levantar, esas compuertas gigantescas, y se elevaban, el barco pasaba y luego bajaban otra vez. Y la compuerta siempre estaba a nivel del río, nadie se podía meter, ni siquiera una canoa, nadie. Aparte de eso, que el rey Nabucodonosor tenía miles de cocodrilos en el río. Ay del que se atreviera a entrar nadando por debajo de la compuerta. Y aparte de eso, que había guardias continuamente cuidando las compuertas. Pero esa noche no había ni guardias. Nadie se preocupó y nadie notó que el agua del río fue bajando de nivel. No tenían un sensor automático. No lo tenían. Y como no había guardias que estuvieran vigilando, porque todos estaban en la fiesta, el agua fue bajando, porque el rey Ciro y el rey Darío, que se habían unido los medos y los persas para tomar la ciudad de Babilonia. Y la ciudad estaba sitiada, tenía meses de estar sitiada, pero los de adentro se sentían seguros porque no los podían penetrar. El rey Darío y el rey Ciro desviaron el curso del río Éufrates, allá río arriba, varios kilómetros antes. Le habían ido construyendo poco a poco un terraplén. Y a lo último, esa noche, cuando iban a dar el golpe decisivo, taparon. Finalmente, desviaron el río se desvió su curso y el agua bajó abruptamente, dejando al descubierto, y por ahí adentro se metieron los soldados de los medos y los persas y tomaron la ciudad desprevenida. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los babilonios, y tomó su lugar Darío el Medo. Así cayó Babilonia, se secaron las aguas del río, pero el libro de Apocalipsis está diciendo que se van a secar las aguas del Éufrates para dar lugar a los reyes que vienen del oriente. Eso es un símbolo y solo se entiende entendiendo cómo cayó Babilonia.
tiene que ver con la caída de Babilonia. Repito, no lo voy a estudiar en esta hora, pero ahí tiene su contraparte en el libro de Daniel. Entonces, volviendo al mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel es un llamado a la verdadera adoración, a temer a Dios, a darle a Él la gloria y adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Nos dice a quién debemos adorar, cómo debemos adorarle, cuándo debemos adorarle y qué tipo de adoración Dios acepta o recibe. El mensaje del segundo ángel, en contraste con el mensaje del primer ángel, desenmascara la falsa adoración y anuncia la caída de Babilonia. Y ya vimos que la caída de Babilonia fue por haber adorado a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La falsa adoración llevó a que la ciudad cayera bajo el castigo y el juicio de Dios. Anuncia el juicio de Dios sobre Babilonia. El mensaje del tercer ángel es muy interesante. Y otra vez el verbo central del mensaje es la adoración, es el adorar. Si volvemos a Apocalipsis 14, dice el versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora. ¿Si alguno qué? Adora. Otra vez nos encontramos con el mismo verbo. Fíjense, en el primer mensaje, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. En el mensaje de Babilonia, 12 veces se repite adorar, adorar, la falsa adoración, adorar, 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 adorar. En el capítulo 3, la falsa adoración de Babilonia. En el capítulo 5, en la caída de Babilonia, la falsa adoración. Otra vez, el centro es la adoración. Pero en el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen. La imagen, como que nos suena, ¿verdad? Que no acabamos de ver que en Babilonia el rey levantó una imagen. Otra vez, para entender el mensaje de los 3 ángeles, tenemos que ir al libro de Daniel, si no se entiende. Si alguno adora a la bestia, ¿quién era la bestia? ¿A quién Dios lo humilló hasta que andaba como bestia, caminando en 4 patas y comiendo pasto? ¿Quién era la bestia? Nabucodonosor, el poder político de Babilonia, el rey de Babilonia, que al mismo tiempo llevaba el puesto de sumo pontífice de Babilonia. La bestia representa el poder político. El poder político sobre el cual se sienta la mujer, que es el poder religioso. Y en Apocalipsis lo vemos bien clarito. Apocalipsis 17 nos habla de la bestia, pero nos habla también de la mujer que la monta. Dice el versículo 1, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Otra vez una borrachera, así cayó Babilonia, con una borrachera. ¿Y por qué es que cae Babilonia? Mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha emborrachado a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otra vez, la borrachera está de por medio, solo que esta vez no es de vino literal, sino que es el vino de su fornicación, el vino de Babilonia, las falsas doctrinas, la falsa adoración de Babilonia que tiene borrachos y entontecidos a todos los habitantes de la tierra. Y sigue diciendo,
que la mujer, la ramera, está sentada sobre muchas aguas. Qué interesante. La antigua Babilonia estaba asentada sobre el río Éufrates. Esas eran las aguas sobre las cuales se sentaba la mujer, pero era simbólico también, porque miren lo que dice el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, con esta mujer, y una mujer representa un sistema religioso, pero en este caso, porque es una ramera, una prostituta, es una iglesia falsa. Dice, con ella, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Aquí vemos los dos símbolos, el símbolo religioso, una iglesia, la mujer, y el símbolo político, una bestia. Pero van juntitos. La mujer está montada sobre la bestia. ¿Y cómo se llama la mujer? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la mujer que está montada en la bestia? Versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer se llama Babilonia y está montada sobre una bestia. Y el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen. Si la bestia representa el poder político, que era Nabucodonosor, a quien Dios lo humilló hasta hacerlo bestia. Ahora piensen bien, ¿qué es la imagen de la bestia? En la antigua Babilonia era la imagen de Babilonia. Por lo tanto, la imagen de la bestia es una imagen de Babilonia. Si alguno, dice el mensaje del tercer ángel, adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con la adoración. Dios ha levantado un pueblo en esta tierra. La Biblia le llama a ese pueblo el pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y ahí mismo en el mensaje del tercer ángel, el clímax del mensaje del tercer ángel es: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios levantó un pueblo para este tiempo del fin, para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ese pueblo es el pueblo remanente. Apocalipsis 12:17. El que guarda los mandamientos de Dios, el que tiene la fe de Jesús, el que tiene el testimonio de Jesús. Y ese pueblo remanente es el que se va a atrever a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ahora yo les pregunto a ustedes,
Esos 3 ángeles, ¿son literales o son un símbolo? Díganme. Los 3 ángeles. Cuando Juan dice, y vi volar por en medio del cielo a un ángel, y después vi a otro ángel, y después vi a un tercer ángel. ¿Esos ángeles literalmente vuelan por el cielo o son un símbolo? ¿Son literales los ángeles? Son un símbolo. Dice la mensajera del Señor que representan al pueblo que proclama el mensaje de los 3 ángeles. No se ve a los ángeles, no se oye su voz, porque son un símbolo del pueblo que proclama ese mensaje, del pueblo remanente. Ahora, Dios ha levantado un pueblo que va a proclamar este mensaje sin miedo. Viene algo grande sobre este mundo, ya se cierne. Es el último intento de Satanás por gobernar al mundo. Y esta vez la Biblia dice que lo va a lograr. Y lo va a lograr en su totalidad. Todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos van a entrar bajo las cláusulas del nuevo orden mundial. Lo van a controlar por todos los lados, por el lado financiero. ¿Hasta saben por dónde? Hasta por el agua. Porque el que controla, hoy en día ya están tomando posesión de lo que es el agua. ¿Saben ustedes, hermanos, que recién ahora aquí en Estados Unidos se está comenzando, bueno, no recién se ha comenzado, pero recién ahora está tomando auge el tema de la energía solar? Por años y años la tecnología ha existido, pero pues los grandes monopolios petroleros no querían que se hiciera. Pero hoy en día ya más y más se está viendo solar. ¿Cuál es el problema con el solar? Que es gratis. Ese es el problema, que es gratis. Y una vez que usted compró su equipo y ya tiene energía, ya no tiene que estar conectado con quien te suministre. ¿Saben ustedes que en Europa ahora el gobierno ya está cobrando por cada panel solar que tenga un individuo? O sea que ya hasta del sol se quieren hacer dueños. Y eso es lo que viene. Se va a controlar el agua, se va a controlar los alimentos, se va a controlar la energía, se va a controlar el dinero, las propiedades, todo. Yo viví muchos años aquí en Chicago. Tengo una casa allá por el sur. Tengo tiempo de estarla vendiendo, pero todo se ha venido abajo en los precios y aún bajando los precios, ni se ha vendido. Pero no es mía, porque si yo no pago los impuestos me la quitan así, miren. Tengo un título que dice que es mía, pero no es mía, es del gobierno. Si yo no pago los impuestos, nomás con un año que no lo pague, al segundo año ya me la venden, me la rematan. De todo el nuevo orden mundial se va a ser dueño. Todo. Y muy pronto veremos los resultados de lo que es este control absoluto. Y hay de aquel que no se aliste. La Biblia dice que sí lo va a lograr, porque le van a dar su poder y su autoridad a la bestia, los reyes de la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes
que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 reyes que aún no han recibido reino. 10 reyes. El mundo bajo el nuevo orden mundial está dividido en 10 bloques, en 10 territorios mundiales. Y hay 10 líderes de esas 10 bloques de naciones en que los cuales está dividido el mundo. Y esos 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero van a recibir autoridad bajo el nuevo orden mundial para gobernar, le van a entregar todo el poder y la autoridad a la bestia. Y la bestia va a ser adorada por todos los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 4. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda tribu, pueblo, lengua y nación en el mundo. ¿Y cuántos la adoraron? Versículo 8. La adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos? Todos. Bueno, casi todos. Aunque aquí dice todos los moradores de la tierra, pero está calificado ese todos. Dice todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los únicos que no van a adorar a la bestia son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se halla tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Porque los únicos que no van a adorar a la bestia son aquellos que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Sí, el tema es la adoración. La adoraron todos los moradores de la tierra. Parece que el mensaje del tercer ángel no va a ser oído ni bien recibido. No va a ser entendido o simplemente por orgullo, por soberbia o por miedo y temor, no lo van a recibir. Y todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia, a pesar de que Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos, que está diciendo: no adoren a la bestia, ni a su imagen, ni reciban la marca en sus frentes ni en sus manos. Muy pocos aceptarán el llamado final. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para ser de ese pueblo final, de ese remanente que no va a adorar a la bestia ni a su imagen, que va a desenmascarar la falsa adoración y que va a proclamar que hay que adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Que Dios nos dé el valor, como a los 3 jóvenes hebreos, de no inclinarnos, de no agachar la cabeza ante el hombre, no importa qué amenaza utilicen. Es interesante, porque cualquiera que amenaza, cualquiera que trata de forzar la conciencia, tiene la marca.
¿Qué dije? ¿Tiene la qué? La marca. Les voy a leer una cita muy interesante. ¿Ustedes saben quién fue el primer hombre marcado? ¿Quién? Caín. Caín fue el primero que introdujo la falsa adoración. Mañana vamos a hablar de la adoración. Y vamos a ver cómo Dios nos enseña cómo Él quiere que le adoremos. Porque ¿de qué sirve que nosotros tengamos el mensaje de los 3 ángeles si no estamos adorando a Dios como Él quiere que le adoremos? No vale de nada nuestra adoración. Mañana vamos a hablar de la verdadera adoración. Y hay un ejemplo de adoración verdadera y adoración falsa allá mismo en el libro de Génesis, desde el mismo comienzo. Los 2 hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Pero resulta que Caín vino a adorar a Dios a su manera, como él quiso adorarle y no como Dios mandó que se le adorara. Y Dios no aceptó la adoración de Caín, pero aceptó la adoración de Abel. Pero Caín fue el primer hombre marcado. Y yo quiero leerles una cita muy interesante. ¿Alguno de ustedes tiene allí la Biblia de estudio en su mano? La que trae el comentario del Espíritu de Profecía. Hermanita Palma me la permite. Gracias. En el comentario sobre Génesis capítulo 4, donde habla de Caín y Abel, en el comentario de Génesis 4:15, trae esta cita: la señal de Caín, el primer hombre marcado. Recuerden que el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la ¿qué? La marca en su frente o en su mano. El primero que recibió la marca fue Caín. Ahí lo leemos en Génesis capítulo 4 y versículo 15. Entonces Jehová puso marca en Caín. Claro, si leemos todo el contexto, vamos a ver de qué se trataba. El versículo 14 dice que dijo Caín: tú me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Miren lo rebelde de Caín. Me voy a esconder de tu presencia. No quiero saber más nada contigo. Seré fugitivo y vagabundo en la tierra. Y Dios le puso una marca a Caín. ¿Cuál era la marca de Caín? Escuchen. Dios ha dado a cada hombre su obra. Y si cualquiera se aparta de la obra que Dios le ha dado para hacer la obra de Satanás, para mancillar su propio cuerpo o para guiar a otros al pecado, la obra de ese hombre está maldita y se coloca sobre él la marca de Caín, la marca de la rebeldía. La ruina de su víctima clamará a Dios como lo hizo la sangre de Abel. Cualquier hombre, escuchen ahora, ya sea ministro o laico, que procura forzar o regir la razón o la conciencia de cualquier otro hombre, se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra y lleva la marca de Caín ante la vista del universo celestial. Cualquier hombre, sea ministro o sea laico, que procura forzar o regir la razón, la conciencia de cualquier otro hombre, que le dice: no hagas esto, no hagas aquello, no por orden de Dios, sino por él.
Está haciendo la obra de Satanás, porque el único que forza las cosas es Satanás. Dios nunca forza. Él nunca va a forzar a nadie. Eso hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? Estuvo mal que Nabucodonosor tratara de forzar a la gente. Y eso es ser un instrumento de Satanás. Donde quiera que el mensaje de Dios se predique, cualquiera que se oponga o cualquiera que trate de forzar las conciencias de otro, tiene la marca. Y es interesante porque donde quiera que me ha tocado ir últimamente, estuve en Puebla el sábado pasado, predicando en la ciudad de Puebla. Anterior a eso, la misma semana, estuve 4 días en Morelos. Y en cada lugar hay personas que se levantan y amenazan a otros. Me gustaría que hubieran escuchado el sábado pasado, mañana va a ser 8 días, a un hermano que vino y contó su testimonio. Mañana se los cuento, pero bien impresionante cómo trataron de forzarlo con amenazas, amenazándolo a quitarle los cargos, amenazando a borrarlo de la iglesia, etc. Si él tan solo venía a escuchar la palabra de Dios, nada más. Cualquiera que usa la fuerza o trata de forzar la conciencia de otro, tiene la marca de Satanás. Quiera Dios ayudarnos a entender que la verdadera adoración no puede ser forzada, tiene que nacer del corazón. Y Dios ha levantado un pueblo aquí en Waukegan para que proclame libremente la verdad de su palabra, que no pueda ser manipulado ni forzado, para que se enseñe la verdad tal cual como es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Vamos a tener oposición. Se van a levantar calumnias, pero estemos seguros que nosotros estamos de parte de Jehová, de su verdad y de su justicia, aunque todos se nos opongan. Estemos seguros de qué lado estamos, porque hay solo 2 lados, el lado perseguidor y el lado perseguido. O estamos entre los que persiguen, entre los que fuerzan, o estamos entre los perseguidos. Que Dios nos ayude a escoger correctamente, a poder decir como los 3 jóvenes hebreos: no hace falta que te respondamos sobre este asunto. Our minds are made up. Nuestras mentes ya están decididas. No tenemos ni que pensarlo para responderlo, porque ya nuestra decisión está tomada. Estamos de parte de Cristo Jesús, de su palabra, de su mensaje, de su verdad. Aunque se desplomen los cielos, aunque el diablo y todas sus huestes, aunque la bestia con todos sus ejércitos y su poder, aunque la mujer esté borracha de la sangre de los santos, y se le dio, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, pero el verdadero pueblo de Dios no va a tener miedo, como los 3 jóvenes hebreos que no tuvieron miedo. Se mantuvieron en pie cuando todos los demás se agacharon su cabeza. Que nosotros nunca agachemos la cabeza delante del hombre, ni lo que dice el hombre. Solamente que nos inclinemos ante el único Dios, creador de los cielos y de la tierra. Que a Él sirvamos, que a Él obedezcamos y no los deseos ni dictámenes de ningún hombre en esta tierra. Porque Dios nos ha hecho libres para que proclamemos libremente su verdad. En Cristo Jesús hemos sido libertados de la esclavitud
de los hombres, para que proclamemos su verdad libremente. Hoy hemos entendido un poquito más lo que es el mensaje de los tres ángeles en referencia con la adoración. Mañana vamos a hablar de la adoración verdadera, la adoración falsa, y vamos a ver un tema muy interesante. Se titula Los 7 templos de Dios. Los 7 templos de Dios. El programa para mañana se va a comenzar a las 9:15, servicio de canto. A las 10 me han prometido que me van a dar el púlpito por allá comenzar con la predicación. Así que si llegas un poquito más tarde diciendo, voy a la misa de las 11, ya esa misa va a estar muy avanzada, ¿verdad? Ya no va a ser misa de 11. Mañana va a ser adoración. A las 10 de la mañana vamos a iniciar para darnos tiempo. Tenemos también una ceremonia bautismal al terminar el culto por la mañana. Hay algunos que desean ser bautizados. Si hay alguno en esta noche que aún no está puesto en la lista, pero le gustaría ser considerado para poder ser bautizado y está preparado para el bautismo, pues tenga a bien hablar con los hermanos encargados, los ancianos aquí, el primer anciano de la iglesia o cualquiera de los demás encargados. Les dan su nombre y ellos con mucho gusto los van a tomar en cuenta para decidir sobre aceptarles a través del bautismo. Después de los bautismos vamos a almorzar juntos en el salón gimnasio aquí contiguo a la iglesia. Y terminando eso, vamos a tener algo especial. Vamos a ir aquí cerquita, una media milla de aquí, al nuevo edificio que la iglesia de Waukegan, por la gracia de Cristo Jesús, ha podido adquirir. Propiedad de Dios ahora, no del hombre. Y la vamos a ir a dedicar para Dios. La vamos a apartar para uso sagrado. Va a ser un momento cortito donde vamos a ir, conocer el nuevo templo, vamos a entrar y vamos a tener una oración de consagración para consagrar ese lugar para el culto al Dios Todopoderoso. Y luego vamos a regresar aquí para nuestro último tema sobre la adoración verdadera. En esta noche vamos a pedirle al Señor que Él nos haga no solo comprender, sino aceptar y poner por obra su mensaje, que seamos verdaderos adoradores, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 1. El himno número 1. Ese himno habla de a quién debemos adorar. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Himno número 1. Vamos a ponernos en pie para cantar este himno juntos. Pedimos a los jóvenes encargados que nos acompañen aquí para dirigir la música.
Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene un pueblo en esa tierra y Él no abandonará a ninguno de sus hijos que le sirven con amor. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, bendito, alabado, glorificado y exaltado sea tu maravilloso nombre. Señor, en esta noche hemos refrescado nuestras mentes con historias que conocemos, que son preciosas para nosotros, pero que siempre nos ayudan a comprender mejor este último mensaje de amor y misericordia que tú envías al planeta Tierra. Gracias, Señor, por esos ejemplos de fidelidad del pasado. Gracias por hombres como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, que nos enseñaron ese ejemplo de ser fieles a ti aún en los momentos más cruciales y terribles, cuando todo está en juego, aún nuestra propia vida. Señor, ayúdanos a serte fieles a ti y solamente a ti, a inclinarnos tan solo ante ti y no ante seres humanos, no ante los poderes establecidos de esta tierra. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con él estaré. Ya viene, oh siempre con él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador. He de estar con él, con mi Salvador.
oh siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, oh siempre con él estaré. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con él estaré.